Durante la charla que dimos sobre la deflación, pusimos un par de términos nuevos que de repente me han escrito para preguntarme qué rayos significa esto de los bienes de orden mayor y los bienes de orden inferior, o dicho de otra manera, los bienes de consumo y los bienes de capital. Vamos a hablar un poquito sobre este tema el día de hoy. Todas las industrias en todos los países producen bienes, ¿no? Y eso nos queda claro, producen cosas que los demás usamos. Pero dependiendo de su grado de procesamiento y de su, digamos, capacidad de consumo inmediato, tienen sus clasificaciones, ¿no? Y entonces, pues hablamos primero de bienes de consumo, que es aquello que se utiliza para el diario vivir, ¿no? El pan, la leche, hotcakes, la ropa, el chicle, el zapato, todo esto son bienes de consumo. No tiene que ver con el precio, porque aquí de repente pudiera haber un error. Mucha gente piensa que cosas baratas son bienes de consumo y cosas caras son bienes de capital. Bueno, eso depende, ¿no? Si de repente te encuentras con un huevo de Fabergé, pues a lo mejor es un bien que es muy caro, que es muy costoso, que vale más que a lo mejor una maquinaria o un auto, no sé, dependiendo del tipo de pieza histórica que sea, pero no por eso se convierte en un bien de orden mayor o un bien de capital, ¿no? Sino que se trata meramente de, digamos, lo complejo del proceso y lo rápido de su consumo, ¿no? Lo que tiene que ver con los bienes de consumo. Los bienes de capital son más bien este tipo de cosas que hacemos para ayudar a otros procesos de producción, ¿no? Procesos productivos más complejos. De tal manera que de repente, pues un bien de capital, y se le llama bien de capital porque se requiere capital normalmente para poder adquirirlos, es la maquinaria para hacer la tejedora de los suéteres, el horno de los panes, el horno industrial que se utiliza. Otro bien de capital podría ser a lo mejor las grúas o las excavadoras, ¿no? Para una mina. El ferrocarril para mover el material de la mina a la planta. Todo este tipo de cosas son bienes de capital y decíamos en esa conversación que teníamos que una economía que se basa en bienes de consumo, pues es una economía que es un poco más pobre, y la economía que se enfoca o que se basa en crear los bienes de capital es una economía que recibe mejores beneficios, que crece un poco más rápido, y es que es mucho más complejo hacer una maquinaria que hacer pan o hacer una excavadora, ¿no? Que armar un par de patines, un juguete, algo así, ¿no? Entonces, mientras más complejo sea el poder fabricar ese bien, más empresas intervienen. Por ejemplo, piensa tú en lo que sería una excavadora, ¿no? La cantidad de piececitas y chivitas que lleva la excavadora para poder funcionar, que obviamente la fábrica de esa excavadora no las produce, tiene que estarlas comprando esas partes de otras fábricas a su vez. Entonces ahí hay más proceso de riqueza para esa economía, ¿no? Tiene que estar adquiriendo estos bienes a una serie de proveedores que a su vez adquieren bienes a otros proveedores, adquieren materias primas, adquieren maquinarias, tienen equipos de ventas, tienen fuerzas de administración para esas empresas, etcétera. Hay transportes involucrados para llevar las mercancías de un lado al otro. Entonces se vuelve mucho más compleja la cadena de producción, ¿no? De este tipo de activos, y por lo tanto pues involucra más gente y genera más riqueza este tipo de bienes de producción de lo que podría estar generando, ¿no? Pues una fábrica que pues arma y ensambla, no sé, bolsitas de paletas, ¿no? O sea, realmente pues nada más es comprar el azúcar, los palitos, colorante. Entonces estamos hablando de 4 o 5 proveedores nada más, y pues un solo transportista para entregar ese producto directamente a los consumidores, y se acabó, ¿no? O sea, no hay mucho más, no hay una sofisticación tan grande. Entonces por eso cuando una economía va emigrando en sus procesos de ser una economía orientada más
a los bienes de consumo, a una economía que después se orienta más a los bienes de capital, es una economía que es más madura, que tiene procesos más complicados y que suele pues generar una riqueza mayor, finalmente una producción más interesante. Obviamente no todas las economías en el mundo tienen la capacidad de generar mayormente bienes de capital, y por lo tanto pues tienen que importar estos bienes de capital de otras economías, y entonces ahí vienen las grandes erogaciones de estas economías, los pagos que tienen que hacer las industrias que compran estas maquinarias para ensamblar paletitas, para hacer el pan de caja, para hacer la harina de hot cake, lo que tú quieras. Tienen que comprar estas maquinarias a economías como las que están más orientadas a desarrollar este tipo de producción, ¿no? Y entonces esto genera pues también un mayor rendimiento para estas economías, ¿no? Porque aparte de estar funcionando en su interior, están trayendo bienes de otros lados. Hay algunas que por tanto enfocarse en esto, pues pierden la capacidad en alguna proporción de abastecerse en los bienes de consumo, que estos son los que van a funcionar siempre, por cierto, Los bienes de consumo pueden dejar de ser tanto negocio y puede haber un trasvase de personal de las economías que tienen producción de bienes de consumo más fuerte que la producción de bienes de capital. Pero finalmente todo el mundo tiene que comprar leche y todo el mundo tiene que acabar comprando pan, ¿no? Entonces es, digamos, lo común los bienes de consumo, y ya es más sofisticado lo que son los bienes de capital, y cuando se pierde, porque se enfocan mucho, porque es mucho más negocio hacer bienes de capital, pues resulta ser que tenemos el tema, ¿no? De pues se pierde la capacidad de un poco, o el interés un poco en hacer bienes de consumo, y esos también se vienen a importar de otro lado, ¿no? Pero finalmente son industrias que pueden reaparecer mucho más fácil que las de bienes de capital. Espero que te haya quedado claro. De ahí a lo mejor podrás entender un poco por qué cuando hacemos los monitoreos, por ejemplo, de las órdenes de bienes, pues vienen las señaladas por aparte, digamos, en Estados Unidos, las Durable Goods Orders, las órdenes de bienes duraderos, que mayormente son las que tienen que ver con estas inversiones de capital, de lo que es, ¿no?, la producción en general, y de lo que es las ventas minoristas y de lo que son las ventas mayoristas, para tener una idea clara de este sector que es tan importante y que es más sofisticado, cuánto está pesando en la economía.